Retomamos de donde quedamos la clase pasada, estábamos viendo la interacción, lo proceso atómico de y proceso de interacción entre radiación y materia. Quisiera resumir rápido lo que hemos hecho porque como no llegamos a un punto, si nos dejamos un poco la cosa media, para volver a partir y avanzar de donde habíamos llegado, es bueno mirar un rato atrás a donde habíamos llegado. Y estamos prácticamente viendo los procesos atómicos que uno debe tomar en cuenta de absorción o de emisión para calcularlo apropiadamente lo coeficiente de absorción y emisión que entran que definen por definición la source function que a la vez sirve para solucionar la ecuación del transporte radiativo que es la base, como dijimos, della struttura, de la atmósfera, digamos. Y le mencionaba que eso puede ser, sirve, esta parte, sea para calcular los modelos en sí, porque necesitamos la ecuación del transporte radiativo y solucionarla, sea para, si ya tenemos un modelo de atmósfera, calcular espectro sintético, entonces líneas sintéticas, digamos. Para ambas cosas necesitamos la source function. Y vimos, ya habíamos mencionado que es bastante complicado porque la source function depende de emisión y absorción a cada longitud de onda que pueden venir de una cantidad enorme de procesos. Y mencionamos que hay proceso ligado-ligado que forman línea y muchos otros procesos, ligado libre, libre-libre o scattering que forman continuo. Y yo ya le anticipé que sobre el proceso de línea vamos un poco más en detalle y lo de continuo en algunos casos le voy a dar la ecuación, pero no la vamos a comprobar una por una por razones de tiempo, de la clase que son limitadas y también por la complejidad, porque eh, eh, em, se requiere física un poco avanzada y también, o sea, mucho cálculo de repente, y también porque yo tengo entendido que esta parte, hay varias, nosotros en verdad estamos usando física de, de más de un curso que ustedes habrán tenido. Necesitamos la electrodinámica clásica, la cuántica, los procesos radiativos, que vienen en curso de física dedicado a eso, donde se van a hacer las cosas mucho mejor de cómo podríamos hacerla acá nosotros. Entonces, de repente, lo dejamos para curso de física, nosotros recuperamos un poco los resultados. Empezamos con el ligado-ligado, con dos niveles de energía, y vimos la posible proceso espontáneo o estimulado de absorción y de emisión que hay. Sobre los efectos colisionales, o sea, cambio de niveles debido a colisiones, le mencioné que son importantes en los modelos porque redistribuyen los átomos en los niveles de energía distintos, pero no implican una emisión o una absorción de radiación, por lo tanto, sirven solo, y son importantes, pero sirven solo para calcular la población de los niveles, que a la vez después sirven, o sea, porque lo, vamos a ver que NL y NU, o sea, densidad de átomos en estado L y U, entran en la ecuación que necesitamos y dependen de la colisión también. Respecto, después vimos los procesos, bound-bound, ligado-ligado, de excitación radiativa, o sea, estimulada o espontánea, y vimos que expresamos la tasa de transiciones en cada uno de estos casos a través de un coeficiente que se llama coeficiente de Einstein, que dependen solo de la propiedad atómica del átomo y de la transición y de los niveles involucrados y de la transición considerada. No depende del estado físico de la materia, la temperatura, la presión, el estado termodinámico o ese tipo de cosas. Son solo propiedad atómica. Y mencionamos, y acá lo remarco un rato, que por toda esta parte vamos a introducir un perfil de línea, que es una función normalizada, cuyo integral en toda longitud de onda es 1, que expresa prácticamente la intensidad de la línea o de emisión o de absorción, da igual, en función de la longitud de onda, porque el ancho de la línea no es monocromático, siempre ocupa un rango de longitudes de onda. Eso será objeto de la parte siguiente de de estas clases, por lo tanto, por ahora tomamos simplemente eso, es una función que obviamente irá a cero, porque muy lejos de la línea no hay absorción o emisión, pero no vale solo en la longitud de onda central, sino que tiene un cierto rango. Por ahora la dejamos así, y la veremos más adelante, y elaboramos sobre la probabilidad de transiciones en los varios casos, también la emisión estimulada con su coeficiente de Einstein, analizamos
y analizamos el coeficiente de absorción tal como lo definimos en la clase anterior por definición, y encontramos una relación clara entre el coeficiente de absorción, que es lo que va en la source function, y los coeficientes de Einstein, y el perfil de línea también, y obviamente la densidad de átomo. Pero con los coeficientes de Einstein repetimos todo bastante igual para la emisión espontánea, con su coeficiente de Einstein A, y obtuvimos con la probabilidad, y obtuvimos una ecuación bastante igual. Estas dos ecuaciones las podemos poner juntas y ver que entonces obtuvimos expresiones para dos cantidades que necesitamos en la ecuación de transporte, coeficiente de absorción y de emisión, en función de los tres, en este caso, coeficiente de Einstein, que hemos considerado. Sin embargo, este problema, porque nosotros vamos a querer alfa y j para tener la source function, este problema que depende de tres parámetros, los tres coeficientes de Einstein, se puede reducir a uno solo, porque analizamos, aprovechando del hecho que cualquier relación entre los coeficientes de Einstein, eh, aunque se obtenga asumiendo un cierto estado termodinámico, debe valer siempre. Entonces, si valen uno, valen todos. Entonces, asumimos un equilibrio termodinámico e hicimos crecer la temperatura hacia el infinito, encontramos relaciones que, no dependiendo de la temperatura o del equilibrio termodinámico, deben valer siempre. Y con esta evaluación que hicimos, encontramos relaciones entre los tres. Eso quiere decir que los tres coeficientes de Einstein terminan prácticamente, se pueden expresar todo en función de uno solo. Entonces el problema se reduce en tener alfa y j, no en función de los tres, sino de uno solo de los coeficientes de Einstein. Aún así, le recordé que este coeficiente de Einstein no es, aunque sea uno solo, el problema depende de uno solo, pero este uno solo no es fácil calcularlo teóricamente, porque implica cálculo bastante complicado de física cuántica, que introduce muchas incertidudes, aproximaciones para lograr un cálculo, un resultado, excepto obviamente por átomos fáciles como el hidrógeno, por ejemplo, sí se puede, pero necesitamos átomos más complejos y para eso es bastante prohibitivo. Entonces buscamos una solución alternativa. La solución alternativa era de considerar cómo la física clásica enfrenta este problema de un electrón alrededor de un núcleo, en órbita alrededor de un núcleo, que interactúa con la radiación y puede o emitir o absorber la radiación. La física clásica lo trata como un oscilador em, damp, no sé cómo se diga en español, porque en sí el oscilador, esto quizá lo veremos más adelante de nuevo, pero la ecuación del oscilador no tiene el término en medio. Esto es un término que mata la oscilación, que la hace decrecer, es un término damp. En este momento no sirve, más adelante sí, volveremos en esto. La física clásica lo trata así, y la física clásica con cálculo que nuevamente en electrodinámica son, seguramente en el curso de electrodinámica lo han visto, lo verán, porque son cálculo típico, prácticamente de la radiación de dipolo de un átomo, de un modelo de átomo como oscilador clásico, le da una cross-section, una sigma, integrada a toda la longitud de onda, o sea, a lo largo del perfil de la línea, que es una constante que no tiene sentido. Para nosotros, eso se debe a que la física clásica no introduce el concepto de niveles de energía, sino que el oscilador puede oscilar a cualquier frecuencia libremente. O sea que la cross-section para todos los niveles en teoría es un valor fijo y bien conocido de la física clásica, muy bien, son constantes, depende solo de constantes muy bien conocidas. Entonces prácticamente se expresa la cross-section que obtenemos como el valor clásico por un factor correctivo, y ese factor correctivo lo llamamos fuerza del oscilador. Y hasta acá habíamos llegado. ¿Por qué? Porque hemos transformado entonces el problema de calcular lo coeficiente alfa y j de absorción y de emisión que necesitamos para la source function, transformarlo de un problema a tres parámetros, un problema a uno solo, pero es uno solo que depende del cálculo cuántico que no podemos hacer, o por lo menos no por toda la transición de todos los átomos, solo en algunos casos fáciles podemos. Lo hemos transformado a un sistema que depende de un factor correctivo respecto a un cálculo clásico que tenemos. Eso quiere decir, si yo tengo una transición para solucionar el problema, necesito coeficiente de Einstein, o alternativamente, en vez de ese coeficiente de Einstein, puedo necesitar, acá está, la cross-section. Si tengo la cross-section, tengo el coeficiente de Einstein, obviamente,
los dos están relacionados. Y este objeto que no tengo, la cross-section, la puedo expresar como un valor clásico multiplicado por un factor correctivo. Y este factor correctivo lo puedo medir en laboratorio o con experimento, si no puedo, cuando no pueda calcularlo. Por lo tanto, lo puedo reducir esto, que depende no de cálculo prohibitivo, cálculo cuántico, sino depende de un factor que yo puedo medir o intentar de medir experimentalmente en laboratorio. Eso es la fuerza del oscilador Strange, que juega un papel fundamental en la astrofísica, y sea por la parte de estudio de atmósfera estelar, sea por la parte de espectroscopía también, porque en espectroscopía vemos línea, analizamos la línea, y la fuerza de esa línea depende, o la existencia misma de esa línea depende de parámetros que nosotros expresamos con este parámetro de fuerza del oscilador. Por lo tanto, en astrofísica y también en espectroscopía, yo he tratado, abro una paréntesis para aclararle, yo he tratado de, como que esta clase son de atmósfera estelar, que son una parte de la estructura estelar que entra dentro de un curso de Astrofísica 2, que es muy bien teórico porque trata de la estructura estelar y de la evolución estelar. Yo he tratado de centrar toda esta clase desde el punto de vista de la atmósfera estelar. Entonces, cuando hay algo que tiene que ver solo con la espectroscopía, porque están muy relacionados, he, he tratado siempre un poco de dejarlo de lado, o sea, no voy a insistir acá necesariamente sobre el papel fundamental que juega la fuerza del oscilador en espectroscopía, porque eso sería objeto del curso de espectroscopía que hay y que seguramente tratará de todo esto y más desde el punto de vista del espectroscopista y no de la física de la atmósfera. Están correlados, obviamente, son dos puntos de vista del mismo objeto, entonces, pero yo he tratado de enfocarnos en lo que se trata de atmósfera, digamos. Y acá también la fuerza del oscilador, no solo en espectroscopía, sino también acá en física de la atmósfera estelar, lo necesitamos, es fundamental, porque el parámetro que después nos da lo coeficiente alfa y j que vimos antes, que lo vamos a expresar dependiendo de, porque alfa y j lo expresamos que depende de un parámetro, un coeficiente de Einstein, BLU, y después, elaborando sobre eso, prueben a poner la sigma LU acá, la sigma LU, la cross-section real acá, van a encontrar, y la sigma LU, la cross-section clásica, eso, sustituyan acá adentro y van a encontrar una relación directa entre el coeficiente de Einstein que no tenemos y la fuerza del oscilador. Y entonces con esta podemos, si tenemos la fuerza del oscilador, automáticamente tenemos el coeficiente de Einstein que no tenemos de la física cuántica porque es demasiado complicado. Entonces, con la fuerza del oscilador se determina el coeficiente de Einstein que necesitamos, porque a través de la relación entre ellos, todos los coeficientes de Einstein, y entonces se determinan los coeficientes de absorción y de emisión para la transición ligado que estamos considerando. Por eso juega un papel fundamental esto, esta cantidad. Le hago observar por razones operacionales, no me voy demasiado en detalle, no expresé demostraciones acá, probablemente se encuentren con facilidad en texto dedicado, pero yo quería sí mencionar que la fuerza de los osciladores de las varias eh, transiciones tienen relaciones con las cuales deben cumplir. Y eso es interesante porque obviamente sirve para los cálculos también y para el análisis de la situación física. Una, por ejemplo, es que si tenemos un átomo de un electrón, técnicamente, digamos, solo si tengo un átomo de un electrón, vale la regla que la fuerza de los osciladores para transiciones ligado que tienen que ver con el mismo nivel suman 1, considerando, o sea, del ground state, o sea, del mismo nivel fundamental. O sea, toda la fuerza del oscilador de la transición que van del nivel fundamental a cualquier otro, sumándolo todo, va a dar 1. Esto se puede demostrar y vale solo para, no necesariamente solo hidrógeno, pero solo cuando hay los átomos que se llaman, no sé si hidrogenoides o hidrogénico, no sé cómo se dice en español. En verdad no sé cómo se dice en español. O sea, los átomos que tienen solo un electrón, pueden ser núcleo cualquiera,
Porque, por ejemplo, pero porque puede ser el hidrógeno neutro o el helio ionizado una vez, o el litio ionizado dos veces, o así sucesivamente, pero que tenga solo un electrón. Esto vale solo rigurosamente para este tipo de átomo, pero en verdad como aproximación se aproxima bastante bien, también por casos especiales, por ejemplo, los átomos neutro alcalino, alcalino creo que se diga, no sé, no sé, sodio, potasio, toda esa familia. ¿Por qué? Porque sodio, potasio, esa familia, si ustedes toman la tabla periódica de los elementos, son la columna a la extrema izquierda de la tabla. Son átomos que tienen muchos electrones, pero todos los electrones menos uno forman shell, o sea, cáscara, no sé si se dice así en español, cáscara cerrada, completamente cerrada, más uno afuera. Entonces prácticamente tienen todo lo nivel inferiores a ocupación plena y un electrón afuera. Entonces, como aproximación, son bastante parecidos a a un átomo de un solo electrón. Porque no es núcleo más electrones, es núcleo con shell, esferas cerradas de niveles, más un electrón. Entonces se aproxima bastante. Entonces esta regla se aproxima también para otro átomo igual interesante como el sodio neutro, el potasio neutro. Tiene varias aplicaciones. Y además la otra regla en general, que la suma da 1, la suma de la transizione excitazione y emisión espontánea, desde un nivel I, no, desde un nivel J cualquiera intermedio, o excitaciones hacia arriba o emisión espontánea hacia abajo, o sea, o de J a nivel inferiore con una emisión espontánea, o de J a nivel superiore con una excitación. La suma de eso, de la fuerza del oscilador, debe dar 1. Se generaliza cuando hay Z electrones a una fórmula parecida, pero no debe dar 1, debe dar Z. Esa se llama como la Thomas-Reiche-Kuhn, regla de Thomas-Reiche-Kuhn, que es bastante usada en física atómica, en espectroscopía de repente también. Esas son algunas reglas que pueden enderezar un poco eh, la cosa. Además, le hago notar que hay reglas que ya hemos visto y que pueden escribir la frecuencia de un decaimiento espontáneo, o sea, de un decaimiento o de una deexcitación como una frecuencia negativa. O sea, la frecuencia del decaimiento del nivel superior a inferior como menos negativa respecto a la que va, que es una excitación de inferior a superior. Y de esa forma van a encontrar la regla, introduciéndola acá adentro, van a encontrar la regla, una relación bastante simple entre la fuerza del oscilador del lower upper, o sea, de arriba abajo, y su inverso. Solo cambia el signo y son multiplicados por lo peso estadístico del elemento, porque eso sale acá. Eso es esta regla es muy fácil de mostrarla, tan fácil que no lo puse. Toman esta, le ponen B, lo coeficiente de Einstein que escribimos acá, y le va a salir. Eso indica que pueden considerar la fuerza del oscilador de las emisiones como lo valore negativo respecto a las absorciones. Y es por eso que muchas veces en literatura, o sea, prácticamente ya en todos lados la literatura, la fuerza del oscilador no se da como F, se da como GF, donde GF es lo que acabamos de ver acá, el producto entre la fuerza del oscilador y el peso estadístico del nivel que estamos considerando, porque si yo tengo GF, tengo al mismo tiempo sea la fuerza del oscilador de 2 a 1 que de 1 a 2, porque después los pesos estadísticos son relativamente fáciles que calcular de la física atómica. Entonces, si yo tengo GF, tengo un valor que me vale sea en una dirección que en la otra, sea en emisión que en absorción. Entonces, muchas veces, y de hecho, ni siquiera porque después en literatura encuentran logaritmo de GF, que es lo más que se usa. Pero cuando encuentran el logaritmo de GF es porque es la fuerza del oscilador multiplicado por el peso estadístico por razones de universalidad, porque después lo usan como quieran, y siempre les sirve para tener el peso estadístico de la transición, en todo caso. Esta es una tabla representativa para ver también un poco los números. Son la fuerza del oscilador de la línea de Balmer, de la serie de Balmer, H alfa, beta, gamma, delta, seguramente H alfa, beta, gamma. La línea de Balmer la conocen perfectamente, supongo, línea de transición
del hidrógeno de nivel 2 hacia arriba, con la fuerza del oscilador. Y ven que la suma total, incluyendo la contribución negativa de la emisión y todo el resto, le da 1, efectivamente. O sea, la suma de toda línea por línea, incluyendo la emisión negativa, termina dándole 1. Hay que incluir también, obviamente, la ionización en varia, porque es una transición posible. Y además, no sé si se acuerdan, posiblemente no, pero si van a ver el PDF, por ejemplo, que yo subí de la parte introductoria de este curso, la misma primera clase, si van a ver allá, estábamos mirando, en general, estaba haciendo solo una introducción de cómo funciona la atmósfera estelar y cómo se trabaja con la atmósfera estelar. Y adentro de ese contexto yo le mostré esta imagen, que es la misma. Yo quise acá mostrarle exactamente la misma, justamente, porque en ese entonces había cosas ahí adentro que yo no insistí mucho porque no, en ese entonces no tenían sentido y que ahora aparecen evidentes. Esta imagen, en esa circunstancia, yo le estaba comentando de la lista de línea, o sea que cuando uno hace un modelo o un espectro sintético, debe introducir en el sistema y calcular una lista de línea con los parámetros necesarios parámetro atómico de cada línea espectral que quieren considerar. Y si van a verlo ahora más en detalle, ahora volvemos a eso que yo les mostré en ese entonces, pero van a ver más en detalle, ahora sí ven que está la especie, en este caso, bueno, en una lista larguísima, acá está truncada, pero esta primera línea que vemos son todas de hierro neutro, no ionizado, hay la longitud de onda de la línea, por supuesto, el potencial de excitación del nivel, el potencial de excitación, y después hay el log GF, que es exactamente lo que acabamos de mencionar, o sea, la fuerza del oscilador. En logaritmo, sí, el logaritmo del GF para tener la fuerza del oscilador de la línea, porque cada línea se asocia obviamente a una transición atómica, va ligado, ligado. Entonces, por cada línea del átomo de fierro se tiene un valor de la fuerza del oscilador con la citación de dónde viene estos datos, por supuesto. La última cosa es, ok, pero ¿cómo sacamos este valor? Una posibilidad, solo para caso simple, como yo le mencioné, pero es obvio, es hacer cálculo de mecánica cuántica. En caso, por ejemplo, del átomo de hidrógeno, el átomo de hidrógeno no presenta un desafío enorme, igual es un poco complicado, sí, pero es factible, es solucionable, sin aproximación es solucionable de forma exacta. Entonces, si yo tomo el átomo de hidrógeno, puedo calcular la fuerza del oscilador de forma exacta desde la mecánica cuántica, porque un átomo simple tiene solo un protón al centro y un electrón, se pueden calcular los niveles y todos los factores que necesitan. En el caso como ese, y algunos más también, algunos átomos hidrogenoides como el helio ionizado y algunos casos un poco más simples. Simplemente con cálculo de mecánica cuántica uno puede obtener una expresión analítica, o quizá un poco aproximada de repente si necesario, pero una expresión analítica de la fuerza del oscilador. Pero son pocos casos. Además de los casos que son los mayores, porque cuando ustedes estudian una estrella, bueno, ok, está el hidrógeno, el elemento mayor, pero después van a ver la abundancia de todo el otro elemento. La otra camino posible es el laboratorio. En el laboratorio, en situaciones controladas, donde ustedes, no sé, idealizando un poco, construyen una caja de un gas, de un elemento puro, de un elemento que quieren, por ejemplo, bueno, elemento que sea, un gas de átomos puro, tienen controlada su temperatura, su densidad, por lo tanto tienen toda la situación física controlada. De ahí, teniendo en cuenta eso, pueden observar línea y comparar la línea que observan con la expectaciones de los cálculos del oscilador armónico clásico y encontrar el factor proporcional de la línea que le va a dar efectivamente la fuerza del oscilador. Obviamente necesitan controlar totalmente la situación física, la temperatura, la densidad, la abundancia de ese elemento, o sea, la densidad de ese elemento en el gas o en la caja que están considerando, por decir.
Pero en laboratorio pueden hacer experimentos que son mucho más complicados que esto, por supuesto, pero estoy simplificando un poco. Pero la idea es que, controlando la situación física, comparar lo que ven con los cálculos y obtener la fuerza del oscilador. Una tercera vía útil, bastante útil, de frecuente, por eso quiero mencionarla, en astrofísica, no para lo físico no, pero para la astrofísica sí, son fuerzas del oscilador que se llaman de valores astrofísicos. ¿Por qué? Porque lamentablemente el laboratorio no alcanza todo y además porque la exigencia de la astrofísica no son necesariamente la exigencia de la física. Entonces, por ejemplo, que yo sepa, uno de los elementos más estudiados y muy bien estudiado en laboratorio es el fierro, porque la línea de fierro en astrofísica juegan un papel fundamental porque los espectros, soprattutto de estrella más fría, son plagados de líneas de fierro. Acabamos de ver acá, estas son todas líneas de fierro, son muchísimas. Hay elementos donde uno trabaja con dos líneas de repente, con suerte, y debe usar, por ejemplo, para reducir abundancia, una o dos líneas, no hay más. Para el fierro hay cientos. Fácilmente uno en un espectro Shell nell'ottico tiene 100 líneas de fierro. Es fácil que pase eso. Entonces, eso implica que el fierro juega un papel fundamental en la opacidad, porque absorbe mucho la radiación. Entonces, el fierro es un elemento fundamental en la estructura de la atmósfera, porque saco el fierro, un montón de energía que antes era absorbida, ahora pasa derecho y me cambia la estructura termodinámica de la materia. Y también en laboratorio se puede medir, entonces los valores de fierro típicamente son bien medidos. Sin embargo, en astrofísica, de repente algunos trabajan con cosas que en laboratorio, que hay un mismatch, una diferencia respecto al laboratorio. Por ejemplo, justo para decirle algo, elementos que en astrofísica son muy usados por razones que acá sería un poco largo explicar, obviamente, son elementos como el barium y el yttrium. Yttrium y barium son muy usados en astrofísica por varias razones. Se ven en la línea astro. En la Tierra, la gente ni siquiera sabe que existen, de hecho, porque son elementos rarísimos, yttrium y barium, son elementos rarísimos, semi-desconocidos, no son objeto de tanto estudio de laboratorio. Entonces, eso por decir, muchas veces en astrofísica uno trabaja con línea, no solo, porque acuérdense que la fuerza del oscilador es por línea, es un valor por cada línea. Entonces, si yo empiezo a trabajar con elemento exótico y más encima con línea que no se estimulan en el laboratorio, porque necesito condiciones físicas que no puedo fácilmente reproducir, eh, bueno, termino que cierta línea que yo en la estrella veo, en laboratorio no puedo reproducirla fácilmente como para calcular la fuerza del oscilador. Y entonces ahí recurro a la que son los valores astrofísicos. ¿De qué se trata? Se trata, puedo hacer lo mismo que en laboratorio, pero en vez que hacerlo en una caja de gas en mi laboratorio, lo hago con una estrella, porque funciona perfectamente igual, en el sentido, si yo, como en un laboratorio, si yo tengo el control bueno o no digo total en este caso, pero un buen control de las condiciones físicas y de la abundancia de este elemento que está ahí, puedo ver la línea que me salen y compararla con la expectación teórica y deducir la fuerza del oscilador. Pero para eso necesito estudiar la fuerza de la línea que estoy estudiando, sí, pero en una estrella donde yo debo tener muy controlado, o sea, conocer muy bien eh, la condición termodinámica, pero no general, o sea, en la atmósfera, entonces un modelo de atmósfera bueno, porque la condición, el estado termodinámico cambia con la profundidad de la atmósfera, entonces yo necesito un modelo de atmósfera de esta estrella muy bueno y muy preciso. Y además necesito conocer con anticipación cuánto es la abundancia de este elemento que estoy contando, porque la fuerza de la línea no depende solo de la física atómica, depende de cuánto elemento hay, obviamente. Una línea puede ser muy fuerte, pero si el elemento no está, la línea no se ve porque no está ese elemento. Entonces necesito conocer también la abundancia de ese elemento. Entonces, queda claro con todo lo que digo que no es fácil encontrar una estrella así y el primer pensamiento uno tiene es el Sol, sea porque el Sol lo tenemos muy cerca, se estudia en mucho detalle, por lo tanto, modelos de atmósfera solar
son seguramente lo más avanzado que tenemos en el universo. No hay una estrella que tenga un modelo tan avanzado como el Sol, porque el Sol es la estrella más estudiada en absoluto. Entonces sí, hay modelos solares mucho más detallados que cualquier otra estrella, pero además porque la abundancia de los elementos en esta estrella Sol se pueden deducir no solo por observaciones. La abundancia de los elementos solares muchas veces se deducen de la abundancia en el sistema solar, por ejemplo, desde meteoritas. La abundancia de los meteoritas y son usadas para deducir la composición del sistema solar y entonces del Sol también. Entonces hay informaciones terceras que pueden servir para tener la abundancia de los elementos, porque si no, no puedo cerrar el círculo. Si yo que tengo la fuerza de la línea que depende de la condición atómica, o sea, de la física atómica y de la abundancia, si no tengo la abundancia no puedo deducir los parámetros de la física atómica. Y necesito el parámetro de física atómica para deducir la abundancia. Entonces, hay una situación de género y no puedo solucionar el sistema. Necesito la abundancia del elemento. Y en el Sol se puede hacer. Eso se hace sobre todo en estudios espectroscópicos en general para deducir, y se publican, hay valores publicados astrofísicos. ¿Cuál es el problema? El problema es que pueden nacer efectos sistemáticos. ¿Por qué? Porque obviamente si yo, todo esto se basa sobre, por ejemplo, un modelo de atmósfera solar, como yo le dije, si este modelo tiene algún defecto, inevitablemente todos los valores de fuerza de oscilador que yo estoy calculando de esta forma están corridos, sufren un sistemático, un efecto sistemático, están todos corridos, porque hay un defecto en lo que estoy haciendo. Y el modelo solar será muy avanzado, pero perfecto no es, por lo tanto hay ciertas incertidumbres y puede haber sistemático. Y es por eso que muchas veces hay autores que, bueno, eso se lo menciono, pero no quiero ir demasiado en detalle porque ya hay algo de espectroscopía, pero que hacen más o menos lo mismo, pero ocupan otras dos estrellas que no son tan buenas pero, como el Sol, pero que se usan, que son o Arcturus o Vega. ¿Por qué? Porque si yo quiero estudiar gigante roja, que tienen una condición termodinámica en su atmósfera muy diferente del Sol, no puedo usar valor astrofísico del Sol, porque si en el Sol yo hago este estudio y obtengo valores de la fuerza de oscilador un poco equivocado, pero que están forzados para que me den la abundancia que yo conozco, cuando lo aplico a una estrella parecida, esos errores se seguirán cancelando y mi fuerza de oscilador seguirán funcionando. Pero cuando esta fuerza de oscilador lo voy a aplicar en estado termodinámico totalmente distinto, como una gigante roja, todo se me va a salir. Entonces, en ese caso es mejor que haga lo mismo, pero sustituyendo el Sol con una gigante roja bien conocida. Entonces se ocupa la gigante roja que he usado un poco como referencia para este tipo de cosas, porque la más estudiada y bien conocida como Arturo. Lo mismo para una estrella muy caliente de secuencia principal, no puede usar el Sol y entonces se ocupa Vega, y entonces yo con Vega, Arturo y el Sol estoy cubriendo buena parte de la casística porque hay estrella secuencia principal masa intermedia, secuencia principal masa alta y gigante roja, entonces estoy cubriendo un poco más la situación. Ok, esto era para comentarle un poco de todo. Ahora, ¿cuánto falta? Se supone que una media hora, 35 minutos creo. Ya, tratemos de terminar esta parte. Pasamos, esto era lo último sobre la ligado-ligado, y pasamos ahora a la que son interacciones en el continuo. Y en el continuo ya mencionamos anteriormente que tenemos transiciones de continuo de tipo atómico, que son como el ligado-ligado, pero ligado libre o libre-libre, o proceso de scattering que puede ser Compton, Thomson o Rayleigh. Ahora, quiero anticipar, ya se lo dije creo anteriormente, pero quiero anticipar que esto lo vamos a hacer un poco sumariamente. Por eso yo puse overview, porque lo vamos a hacer un poco, y aún más sumariamente ahora que necesitamos terminar esta parte ahora y faltan 35 minutos, entonces aún más sumariamente. Remarcando que toda física que se hace con mucho detalle en curso de física, acá sería un repaso, si yo lo hiciera sería un repaso.
quise remarcar un poco más lo del ligado-ligado, porque como vieron, tiene algunos detalles interesantes para efectivamente los estudios, sea en espectroscopía, sea en atmósfera estelar. Acá vamos a ver un poco, voy a saltar alguna cosita, digamos, pero sí ver un poco los procesos. Cuando, partiendo uno por uno, cuando hacemos el bound free, el ligado libre, ustedes, estoy seguro que muy bien saben de qué estamos hablando. Es como el ligado-ligado, solo que la energía del fotón es excesiva y por lo tanto el electrón que absorbe esa energía, que está en un estado ligado, puede ser fundamental o puede ser excitado, da lo mismo, pero absorbe el fotón y la energía recibida es suficiente para, eh, podríamos decir, para liberarse, vencer la barrera de atracción, digamos, y liberarse. O podemos decir, a nivel más de mecánica cuántica, la energía es suficiente para saltar de un nivel excitado a un nivel ionizado, a un nivel continuo, porque el átomo lo pueden ver como un conjunto de niveles, como dijimos antes, el fundamental y lo excitado, que se acercan hasta una energía límite que es de ionización, o sea, el electrón se libera, y más allá de eso, un continuo de niveles de energía. Pueden imaginar, y es apropiado imaginar, que pasado el nivel de ionización hay infinito nivel de energía en un continuo, ya no es cuantizado, ya no es discreto, sino que es un continuo. Entonces, el salto bound free es de un nivel excitado a un nivel cualquiera de este continuo de electrón no ligado. Obviamente hay una energía de límite, una energía límite. Si el fotón no entrega esa energía, el electrón no puede liberarse. La energía límite es obviamente la diferencia de energía entre el estado donde el electrón está y el estado de ionización. Fotones con energía, o entonces con longitud de onda, con energía menor, o entonces longitud de onda mayor que eso, no dan, no, no dan ninguna transición. Si la energía en vez es superior a ese nivel, todos los fotones sirven, porque la diferencia entre lo que sirve para liberar el electrón y lo que se le entrega, el exceso de energía, digamos, va en energía cinética del electrón, que es representada, la energía cinética del electrón es representada por los infinitos niveles free que tenemos acá arriba. Cada uno de los infinitos niveles en un continuo es un valor de la energía cinética del electrón libre. Entonces, uno le puede dar cualquier cantidad de energía sí que pase el límite mínimo, porque todo el exceso va en la energía cinética del electrón libre. Ok, esto es el proceso y obviamente podríamos elaborar sobre cómo será el coeficiente de absorción por bound free y obviamente será dependiente de una cross section multiplicado por la densidad de átomo al nivel que estamos considerando L por una cross section y considerando toda la transición tenemos que sumar todos los posibles elementos, todos los iones y sumar todos los posibles niveles. Entonces, eh, el coeficiente de absorción final por un proceso bound free será la suma de la contribución de todos los posibles niveles que se liberan, digamos, nivel L hasta K, que K es un continuo en verdad. Esa será la suma, pero necesitamos la cross section de del proceso. Eso no es muy fácil. Se puede demostrar, hay unos varios cálculos, pero se puede demostrar en algún lado, que para iones hidrogénico, hidrogenoico, de nuevo, no sé cómo se diga, la cross-section tiene un valor bien definido y bien conocido, pero estamos siempre hablando de átomos que tienen un solo electrón. Adentro acá yo no voy a insistir mucho porque son cosas que se ven, como decía, en otro curso, pero está también el Gauss factor, que lo vamos a ver por acá y por allá en alguna de varias ecuaciones, digamos, que vamos a considerar. Este Gauss function es un factor bastante, no constante, pero casi, porque varía muy poco con la longitud de onda, varía muy poco, y es cercano a uno, siempre bastante cercano a uno. Entonces, en primera aproximación uno lo puede poner uno y chao, pero en verdad es un factor correctivo que cambia un poco con la longitud de onda y varía, pero poco porque está alrededor de uno.
N acá, y eso es lo importante, es el cuanto principal del nivel de partenza. O sea, acá N es la densidad de lo átomo a nivel L o U o lo que sea. O sea, estamos considerando, esta es la sigma a partir del nivel para transiciones desde un nivel cualquiera hasta la libertad. Y este n es el número cuántico, cuántico principal de ese nivel. ¿Ok? Esta es una fórmula, como le decía, válida solo para átomos, para iones o hidrógeno neutro o iones que tengan un solo electrón. Y aplica entonces en pocos casos, pero aún así vale la pena considerarla. ¿Por qué? Porque en todo caso estamos hablando de estrellas, al menos afortunadamente en nuestro caso. Y en, en el caso de las estrellas, inevitablemente el hidrógeno y el helio dominan la contribución en la mayoría de los casos. Porque el hidrógeno, si no fuera, aunque solo, no solo porque efectivamente tienen cierta transición importante, pero también porque son en absoluto lo más abundante. En particular, entre hidrógeno y helio es al menos un 80 más por ciento. El hidrógeno en el Sol es como el 70%, algo así. Eh, mm, entonces, entre hidrógeno y helio mm, se pasa al 90% de la materia, en muchos casos. Entonces, todas las demás cosas pueden considerarse como efecto secundario. Y eso simplifica un poco la cosa porque al menos en primera aproximación, si necesario, uno puede tener una buena aproximación, no alejarse demasiado de la realidad, considerando solo los elementos más simples, porque el hidrógeno y el helio son los más fáciles. De hecho, para el hidrógeno neutro esta fórmula es exacta. Y para el helio ionizado una vez también. Para el helio neutro no, pero ya tenemos buena parte del problema solucionado. Vale la pena observar que la sección de choque, la cross-section, que inevitablemente da el coeficiente de absorción, porque el coeficiente de absorción para la transición dada inevitablemente es proporcional a la cross-section. Entonces, cómo se comporta la cross-section será directamente cómo se comporta el coeficiente de absorción. Y vale la pena observar, decrece con la frecuencia a la 3. Y es un punto que lo remarcamos ahora y lo vamos a ver en 2 minutos. Y sin embargo, aparentemente crece, o sea, decrece al crecer el número cuántico principal. Pero esto en verdad es solo aparente. ¿Por qué? Porque sigma decrece si mantienen en fijo, hay una dependencia de la frecuencia la menos 3. Pero si fijan la frecuencia, o sea, si cambian el número cuántico principal, la diferencia de energía, eso viene del átomo, bueno, esto para átomo hidrogenoide, entonces no, esto es para el hidrógeno en particular, va como en la menos 2, la energía de límite. La energía límite, que es la diferencia de energía entre el nivel que están considerando y la ionización. Ese nivel de energía que escribimos acá como BF, eh, varía como a la menos 2. Entonces, cuando para energía de límites, H nu a la 3 hace un nu a la menos 3 hace un n a la 6. Entonces, crece con n. No sé si queda claro. Porque este nu a la tercera se me transforma en un n a la 6, que por n a la menos 5 me da una directamente proporcional a n. Si unen estas dos informaciones, o sea, un decrecimiento como nu a la menos 3, pero un incremento de la sigma al valor crítico, al valor mínimo, al valor límite, un incremento con n, el resultado final es algo como este. O sea, si consideran una transición de un nivel n eh, a cualquiera, ustedes van a ver que para longitud de onda alta, más alta que el valor crítico, tomamos el nivel n igual a 3, por ejemplo, para valor más alta no pasa nada.
el coeficiente de absorción es cero, simplemente porque los fotones no tienen la energía suficiente para ionizar el átomo, por lo tanto la transición no ocurre. El fotón llega y no es absorbido y no hay ionización porque estamos por debajo de la energía crítica suficiente para liberar el átomo. Si pasamos ese nivel crítico, el coeficiente de absorción no es nulo porque los fotones tienen energía suficiente y pueden ser absorbidos y ionizar el átomo. Pero creciendo en frecuencia, o sea, decreciendo en longitud de onda, hay una función, el coeficiente de absorción decrece rápidamente con una función, eh, con una potencia 3. No se confunda que esto está en longitud de onda y acá está en frecuencia, pero esa es la idea, no se confundan con eso. Entonces, si procedemos hacia el azul, hacia longitudes de onda menores, no hay nada antes del límite y de ahí una función que decrece. Ahora, si comparamos lo que obtenemos igual para otro nivel, por ejemplo, pasamos de n igual a 3 a n igual a 4, obviamente el límite por un n mayor está, la frecuencia límite, la longitud de onda límite está a una longitud de onda mayor. Eso porque pasamos de un N3 a un N4, por lo tanto pasamos de tener un nivel a 1 superior, la diferencia de energía es menor. A niveles más arriba, la diferencia de energía, la energía necesaria para ionizar es menor, por lo tanto la longitud de onda es también menor. Fotones con menor energía pueden ionizar el átomo igual. Por lo tanto, si pasamos de n igual a 3 a n igual a 4, el máximo está a longitud de onda eh, más larga, obviamente. Pero sigue decreciendo como un n o como una longitud, una frecuencia a la menos 3. Eso sí. Pero si ahora comparamos los valores críticos, los valores límite para todo lo n, 1, 2, 3, 4, vamos a ver que crecen con n. Por esta razón que estábamos diciendo acá. Porque en esta fórmula parece decrecer con n, porque es un n a la menos 5, pero en verdad el valor crítico crece como n al cuadrado. Por lo tanto, este h nu, cuando la frecuencia es la frecuencia crítica, o sea, en el peak, le va a dar un n a la 6, entonces va a ser lineal con n. Entonces la sección de choque, la cross section y por lo tanto el coeficiente de absorción crece con n. O sea, a la medida que están considerando niveles más altos, el coeficiente de absorción va creciendo. Esto es el comportamiento del efecto bound free, que es muy importante en astrofísica y aún más en particular, no solo en espectroscopía, sino que aún más en atmósfera estelar. Por razones que les voy a mostrar en un rato, solo primero, sí, no, esto. Esto es el espectro amplio porque va del profundo infrarrojo, o sea, del infrarrojo, bueno, infrarrojo cercano, en verdad, ok, pero del infrarrojo hasta prácticamente ultravioleto pasado. Entonces, un, el espectro muy amplio en longitud de onda de la estrella Vega, una estrella con una temperatura superficial, una temperatura efectiva de unos 10.000 Kelvin, usted lo sabe, una estrella de secuencia principal bastante caliente. ¿Y qué es lo que observan? Seguramente supongo que ustedes lo ubiquen, que lo hayan visto en algún lado por lo menos, que ven series de línea que son las series del hidrógeno. Eso porque si parten, por ejemplo, de nivel base, para transición, entonces línea bound, ligado, ligado, pueden hacer de nivel 1 al 2, del 1 al 3, del 1 al 4, y a la medida eh, a la medida que proceden, la diferencia de energía son siempre menores. Eso hace que hay series de líneas que se van compactando. O sea, si la primera línea es del nivel 1 al 2, 1 al 3, 1 al 4, 1 al 5, así sucesivamente, y se van compactando porque la diferencia de energía es siempre menor. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando van a considerar de 1 a lo que es el estado de ionización, entonces hay un bound free. Entonces la serie de línea se compacta a una cabeza de la línea donde empieza el bound free. Eso lo tienen partiendo del nivel n igual a 1
y después se repite por el n igual a 2 y después el n igual a 3. Mm, sí, acuerdo bien. Ay, espera que me confundí un poco. Bueno, no importa. Esta serie toman, sigamos, porque se hace tarde. Esta serie toman el nombre, la serie de Brackett, la Paschen y la Wallner. Ustedes ven que entonces tomamos la Balmer porque es la más famosa, porque está en el espectro óptico y también porque se nota mejor que la otra, pero es también en otro lado. Ustedes entonces ven, tienen la H alfa, beta, gamma y ahí se van compactando. Cuando llegan a la cabeza de la serie, que es cuando estamos diciendo de un nivel, vamos al salto al infinito. eh, Claro, de hecho, sí, ahora una cosa. N igual a 1 está al lado azul, n igual a 2 es Balmer, n igual a 3 Paschen, n igual a 4 es Bracket. Entonces Balmer es n igual a 2, entonces la línea que se forman desde un estado excitado a número cuántico 2 hacia arriba. Cuando llegan a la cabeza de la serie, el espectro se derrumba. ¿Por qué? Porque improvisamente procedamos de longitud de onda mayor a menor. Improvisamente hay la opacidad que salta porque llegamos a la longitud de onda crítica para el bound free, salta y la opacidad se dispara hacia arriba. Entonces, cuando llega ahí, hay una absorción que pasa de cero, porque no hay nada en el bound free, a mucho, entonces el espectro salta. Y de ahí se recupera, ¿por qué? Porque a medida que seguimos procediendo a longitud de onda menores, esta opacidad que saltó decrece con una potencia tercera. Por lo tanto, esta opacidad de bound free que saltó empieza a decrecer y por lo tanto el espectro se recupera y vuelve a crecer recuperándose de donde estaba, por decir así. Entonces, este bound free forma saltos en la cabeza de la serie. El punto es que acá no se ve mucho, acá se nota el salto y acá en el infrarrojo, o sea, en el óptico, precisamente porque el flujo es mucho, entonces se nota mucho, porque acá la estrella es muy brillante, acá hay muy poco flujo, el salto es muy notable. Entonces tenemos saltos en la serie de Balmer. Es por eso que este comportamiento y esta ecuación en general para hidrógeno y helio es tan importante, porque en espectroscopía tenemos línea y saltos. Y de hecho, menciono, justo para decirle una, la famosísima mm, bandas de Johnson y Morgan, UBV, están posicionadas, la posicionaron los autores, eso en el 56 creo, la posicionaron de propósito para ponerla a, a los dos lados del salto de Balmer y medir a través de los colores la intensidad del salto de Balmer, porque de esa forma pretendían distinguir la estrella gigante de la estrella de secuencia principal. Entonces, hasta cierto estudio fotométrico, o sea, la misma banda fotométrica más usada, UVB, la estándar, tienen que ver con el salto de Balmer, por decir. Entonces, tiene efectos observacionales enormes, pero también efecto a nivel de estudio de atmósfera. Porque obviamente imagínense que si el continuo salta de esta forma tan abrupta, además en una parte del espectro donde el flujo es abundante y además es muy energético porque estamos prácticamente en el infrarrojo o por ahí. No, en el infrarrojo, perdón, en el ultravioleta. Entonces son fotones bastante energéticos. Imagínense que si de repente hay un salto, una opacidad muy alta, estamos perdiendo un montón de energía eh, infrarroja. Sí, ultravioleta. En el sentido que un montón de fotones ultravioletas que son absorbidos. Eso debe tener un efecto inevitable en la estructura de la estrella, porque si no se calienta. O sea, así como así, si tengo una materia que absorbe un montón de radiación ultravioleta, si no hace algo, se calienta. Y de hecho me esperaría que se calienta hasta que su emisión, posiblemente su emisión térmica, no compense esta absorción. Entonces mi material, no estoy hablando de una estrella necesariamente, digo una materia cualquiera, si yo la ilumino con radiación ultravioleta, me espero que se caliente hasta que su emisión, por su emisión térmica, compense y se ponga en equilibrio con la radiación entrante. Entonces, este es el punto. Este bound free puede tener papeles fundamentales
Después depende de la estrella, porque hay estrella más fría donde este salto se nota mucho menos. De repente, ok, pero puede tener papeles fundamentales en la distribución de energía en un espectro de una estrella. Ahora, si quisiéramos hacer lo mismo, pero para átomos más complejos que no solo los hidrogenoides o hidrogénicos, no sé cómo se diga, y el hidrógeno, bueno, ahí nos metemos en un problema serio. Esta es una parte donde yo corro, le dejo una referencia, un estudio bastante interesante, de lo cual saqué esto. Estos son de este estudio que trata justamente de enfrentar este problema. Eh, calculan el coeficiente de absorción en función de longitud de onda por el oxígeno y por el nitrógeno. Y ven que no es nada trivial. No es nada trivial porque ustedes ven que efectivamente hay saltos que no son solo, o sea, son debido a niveles bastante complejos. Esto es el 3P5, 3P3, el 3P4, o sea, son niveles orbitales atómicos bastante más complejo que el átomo hidrogenoide que acabamos de ver, donde había número discreto N1, 2, 3. En un átomo multielectrónico, más electrones, los niveles posibles de partenza eh, son varios y la función se complica mucho. Entonces, deja de ser una función así, simplemente con una función, prácticamente un decrecimiento a potencia 3 y después un salto de potencia 3, salto como a diente de sable. Deja de ser así y es más un continuo con peak máximo locales donde hay cierta transición. Es un poco más así. Pero seguramente son funciones mucho más complejas. Yo se lo dejo para al menos visualmente ver cuán complejo puede ser. Estos son modelos distintos según de la temperatura de la estrella. Cuán complejo puede ser, no entro en los cálculos que además son algo bajo estudio, no son algo clásico, bien conocido, pero justo como menciono. Y paso, o sea, y finalmente le menciono solo que nosotros hemos visto acá, yo me he reducido nuestro tratamiento, digamos, acá a un bound free, que es debido prácticamente solo a un bound free de ionización, porque bound free es una ionización de ligado a libre, se ioniza el átomo, pero una ionización radiativa, o sea, llega el fotón y ioniza el átomo. Pero cuando vimos el bound-bound, el ligado-ligado, vimos que no existía solo ese proceso, existía mucho más. Primero existe el proceso inverso, o sea, la recombinación, cuando el electrón libre se recombina a un cierto nivel, emitiendo un fotón. Por lo tanto, existe el proceso inverso, que es una emisión del fotón, no una absorción, por una recombinación. Y además, pueden existir procesos colisionale, espontáneo o inducido. Todo igual al ligado-ligado que yo le mencioné antes. Para el ligado-ligado lo vimos más en detalle, el inducido, el colisional, el espontáneo. Acá solo le menciono que hemos visto la ionización, prácticamente la ionización espontánea, no, la ionización radiativa, pero en verdad el sistema es un poco más complejo porque hay ionización y recombinación, o sea, proceso inverso, y habría que introducir en el modelo, para los cálculos, también los procesos inducidos y los procesos colisionales. Porque un átomo se puede ionizar también por colisiones, no solo por interacción con la radiación. Y última nota, en general el bound free que vimos tiene a cada longitud de onda una opacidad inferior que el bound-bound. O sea, cuando tenemos una línea, o sea, una transición, entonces tenemos una posible transición ligado-ligado, la opacidad que se genera por esa transición, por esa línea, usualmente es mucho más fuerte que la opacidad de la materia debido a los procesos bound free que vimos acá o que vimos por estos lados. O sea, acá o por este lado. Esta opacidad que se genera por esta cosa usualmente es menor que un ligado-ligado a una cierta longitud de onda. La diferencia es que fuera de esa longitud de onda, el ligado-ligado no existe. Y el bound free existe por intervalo muy ancho de longitud de onda. Y es una diferencia fundamental, sobre todo modelando, porque un proceso bound free me afecta un rango muy grande de longitudes de onda, y eso se nota, por ejemplo, acá. Eh, el ligado-ligado solo en línea, pero donde hay línea, el ligado-ligado es más fuerte en sí.
Pasamos ahora al libre libre, el free free, se lo menciono solamente. Muchas veces el free free en emisión a veces se llama Bremsstrahlung, seguramente lo habrán escuchado, lo habrán visto o lo verán, porque no sé en qué nivel de la maglia se hace, pero seguramente un proceso estudiatísimo en una licenciatura en física, seguramente. Entonces yo solo se lo menciono. Es un proceso, como decíamos, donde un fotón ya está libre, pero esta parte libre lo debemos imaginar como un continuo de niveles de energía, que son energía cinética de los electrones, y un electrón puede cambiar su energía cinética, entonces cambiar de nivel adentro de este continuo de niveles, absorbiendo un fotón, o viceversa, puede perder un fotón y bajar a un nivel de energía cinética menor. Todo esto, sin embargo, el electrón solo no lo puede hacer. Ambas cosas, para poder hacerla, debe interactuar con un átomo, usualmente con un ion cargado. Entonces es necesaria una interacción con un ion, en el sentido que o el electrón, por ejemplo, encontrándose en el campo eléctrico de un ion, puede ser acelerado y, por ser una carga acelerada, emitir y perder entonces su energía cinética por emisión. Y eso sería un free free en emisión, un Bremsstrahlung, de hecho, muy bien conocido. O al revés, puede adentro del campo eléctrico del ion chocar con un fotón y absorbirlo y adquirir la energía cinética, pero siempre por interacción, por la presencia de un ion. Entonces, no es, lo llamamos free free, pero en verdad no es una cosa de electrón libre porque sí, necesita iones para la interacción, si no, la interacción no puede ocurrir. Y creo que eso lo sepan bien porque ubican que un electrón por sí solo, o sea, viola regla de simetría, o sea, si un electrón por sí solo de la nada emite un fotón y cambia su energía cinética, por sí solo no puede ser, se necesita una interacción con un tercero. Y de cálculo vario le dejo acá fórmula. La finalidad de esta fórmula no es que obviamente que la aprendan de memoria, imposible, no, absolutamente, sino que la miren para ver un poco la funcionalidad de la cosa, porque estas son directamente expresadas en función de la condición termodinámica también. Hay un factor de Gauss, pero hay también parámetro atómico, o sea, la carga del electrón, la masa del electrón, está bien, pero hay también los parámetros termodinámicos, la temperatura y la densidad de electrones. La densidad de electrones es un parámetro termodinámico. Y acá también densidad de electrones y temperatura. Y se lo dejo porque pueden mirarlo, o sea, ver un poco, ver la dependencia. Esto, ok, hay una sigma que se me olvidó expresar acá, entonces, ok, tenía que esta sigma expresar qué quiere decir. O sea, es una cross-section, pero en función de, para ver la función de frecuencia y temperatura había que ponerla, perdón, ok, me acabo de dar cuenta. Pero, ok, la idea es ver un poco cómo funciona en general la cosa y ver que igual es una ecuación bastante compleja. Esto es el resultado de cálculo modelos, o sea, hay varios cálculos por detrás. Yo procedo, que se está acabando el tiempo, porque después de eso en nuestra lista que dimos era el proceso de scattering. El scattering es diferente, ¿por qué? Porque es una transición free-free, es una transición libre-libre como la anterior, con la diferencia, sin embargo, que no necesitamos un ion, no necesitamos un tercero. El electrón puede tranquilamente hacer scattering sin necesidad del ion, a diferencia del free-free, que son transiciones que acabamos de decir necesitan un ion. El scattering no, pero en el scattering el electrón no absorbe y no emite, solo deflecta, por decir así. Necesitamos solo electrones libres, pero el proceso de scattering es un choque usualmente elástico, pero hay proceso también anelástico de choque entre un electrón y fotones. El resultado es que el fotón no se destruye o no ha emitido un fotón, es solo el resultado es que el fotón cambia de dirección, porque con el choque queda coherente, pero cambia de dirección. Y eso puede afectar, porque obviamente afecta el flujo eh, en una estrella. La estrella, como dije hace siempre que, no hay que olvidar que una estrella, como dije en clase anteriores, no es
no es isotrópica, hay un hacia adentro y un hacia afuera, entonces no es isotrópica, hay una dirección privilegiada. Por lo tanto, algo que difunda la radiación tiene una dirección privilegiada que prevalentemente desde adentro hacia afuera, y si hay una materia que la difunde, la puede hasta difundir hacia adentro, entonces introduce un proceso que cambia el estado termodinámico y- y el flujo en salida. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Distinguimos tres casos. El scattering Thompson, eso nuevamente, los tipos de scattering se ven en curso de física, pero lo scattering Thompson es elástico y monocromático. ¿Qué quiere decir? El fotón no cambia su longitud de onda, porque es monocromático, y es elástico, no hay pérdida de energía. Simplemente hay un cambio de dirección. En verdad, en los cálculos un poco más avanzados se incluye una pérdida de coherencia, o sea, de cambio, una pérdida de monocromatismo, o sea, de cambio de longitud de onda, pero debido a un efecto Doppler. O sea, si hay este choque, pero el electrón tiene un cierto movimiento suyo, inevitablemente introduce un cambio de longitud de onda debido a efecto Doppler. Ok, eso puede ser. Pero aparte de eso, è un proceso elástico y monocromático. El coeficiente de absorción depende de una sección de choque, una cross-section, la cual es una constante. Esto sale de cálculo. Los scattering tops son bien conocidos, se estudia fácilmente en física, no insisto mucho, pero es una constante bien conocida. No depende de la frecuencia y es isotrópica. Entonces es un choque que afecta a todos los fotones por iguales, porque no depende de la frecuencia. Y es isotrópica en el sentido que le cambia, deflecta la dirección de propagación de los fotones. Y puede ser importante y relevante en ciertos casos en estrellas calientes. ¿Por qué? Porque hay hidrógeno, el hidrógeno en estrella caliente, la temperatura es alta, el hidrógeno se ioniza, ionizándose contribuye a un fluido de electrones libres que pueden hacerse muy opaco, por decir así, por scattering Thompson, o sea, pueden, si esta radiación le toca atravesar una gran densidad de electrones libres, buena parte de esa radiación no llegará al fondo, será difusa en otra dirección. Si no es así, si no, es menor respecto al bound free. Cosa que, otro proceso que en la estrella es raro, a veces, pero es muy raro, es el efecto Compton. ¿Por qué? Porque es importante solo cuando o la energía es altísima, estamos hablando de rayo X prácticamente, cuando tenemos fotones muy energéticos, entonces prácticamente rayo X, y en las estrellas rayo X son pocos los casos donde se analizan, al menos en la atmósfera estelar, porque, ok, alrededor de un agujero negro, un disco de crecimiento, ok, pero en la atmósfera estelar, pero si se acuerdan mencionamos que los rayos X son importantes en una corona estelar, que es la parte menos densa y más externa de la atmósfera, entonces, ok, o cuando tenemos, o uno de los dos casos, cuando tenemos electrones relativísticos, o sea, no son los fotones muy energéticos, sino que son los electrones a ser muy energéticos, o sea, con velocidad, con energía cinética muy elevada, o sea, entran en el régimen relativista. En ese caso, en los dos casos, tenemos o un efecto Compton o un efecto Compton inverso, porque obviamente efecto Compton cuando es el fotón que tiene mucha energía, efecto Compton inverso cuando es el electrón que tiene mucha energía. Y el efecto Compton reemplaza el scattering Thomson en estos casos porque los choques se vuelven inelásticos, o sea, hay un intercambio de energía. Obviamente en el efecto Compton, donde es el fotón que es ultra energético, el intercambio de energía va en la dirección que el fotón le cede energía al electrón. Y en el efecto Compton inverso, que es cuando el electrón, que es ultraenergético, es al revés. O sea, el electrón tiende a perder energía cinética aumentando la energía del fotón que chocaba. Obviamente, entonces, por eso que como que hay un intercambio de energía, hay un efecto Compton o inverso a segunda de quién gana de los dos y quién pierde la energía, y eso depende de quién partió ultra energético respecto al otro. Es un poco un esquema, ¿no? Para, para resumir y para recordar. Y el último, el scattering relay, eso es muy famoso principalmente porque es lo que hace el cielo azul, entonces creo que lo conocen muy bien, es muy famoso. Es un scatter por electrones ligados y fotones con una energía muy baja respecto a la energía que podrían decir de resonancia, o sea, de la línea. O sea, imagínense tener un electrón
ligado, o sea, en un nivel. Obviamente, si recibe un fotón a una cierta longitud de onda precisa, puede ocurrir la transición, la ionización o ligado-ligado, ok. Cuando en vez este átomo, este electrón ligado al átomo, recibe una longitud de onda muy distinta de la longitud de onda crítica, no puede hacer esa transición ligado-ligado o ligado libre, no puede, pero sí puede hacer scattering. Un scattering que, nuevamente de la física, porque es bien conocido, tiene una sección de choque, una cross-section, que va proporcionalmente a la longitud de onda a la menos 4 o frecuencia a la 4. Y proporcional por sigma t, donde sigma t es la sección de choque de Thomson, la cross-section de Thomson. Y eso es importante porque es una potencia muy alta, potencia 4. Y eso implica que el scattering relay tiende a ser eficiente solo a longitud de onda corta. Entonces lo vamos a ver principalmente a longitud de onda corta, que es lo que pasa en la atmósfera terrestre y que hace el cielo azul. Eso creo que lo conozcan muy bien. Se necesita átomo neutro, por supuesto, no un flujo, un fluido de electrones libres como el Compton, por ejemplo, o el Thomson, sino átomo neutro. Átomo neutro, pero suficientemente mucho, y como siempre, si necesito mucho de un átomo, necesito hidrógeno, porque es el más frecuente. Entonces necesito una atmósfera, para el scattering relay necesito una atmósfera típicamente con un hidrógeno neutro, entonces estrella no muy caliente. Además, en la estrella que son particularmente frías, se me meten otra cosa que no hemos mencionado casi nunca en esta clase, pero son importantes en estrella fría, que son la molécula, la cual también pueden hacer scattering relay. La molécula empiezan a formarse, la molécula básica, biatómica, O2, CO, solo a temperatura bastante fría, entonces solo en la estrella más fría de todas, pero sí donde se forman, hacen obviamente alteran totalmente la opacidad de la estrella, obviamente. Y bueno, este era como le decía, un overview, un sobrevuelo sobre los varios fenómenos. He tratado de ir un poco en detalle dentro de lo posible. No podemos más porque se acabó el tiempo. Solo repaso, esto más bien, ustedes van a tener esto, entonces se lo comento rápido después, léaselo con calma. La idea era acá hacer un resumen rapidito de posibles fuentes de opacidad, porque cuando yo después voy a hacer o un espectro sintético o un modelo, debo recuperar todo lo que hemos hecho en esta sección, o sea, el bound, bound free, free free, los scattering, todos, para todo el elemento notable, no necesariamente todo, pero todo notable, o sea, no es que probablemente necesito tanto hacer considerar el efecto los efectos bound free del uranio, posiblemente no haya mucho, no sea un efecto relevante a nivel de budget energético de la estrella, posiblemente. Pero al menos lo más relevante sí. Entonces acá hay una lista de lo que usualmente, dependiendo de la temperatura, puede ser relevante en una estrella. Y de todo esto, se lo lean con calma, aparte la molécula que yo le acabo de mencionar, quisiera solo mencionar algo un poco extraño, un actor fundamental en la opacidad, o sea, en la interacción entre radiación y materia, es principalmente, yo diría, el átomo H-, o sea, el hidrógeno negativo. Y en parte menor también podemos hablar de los átomos negativos, porque también el helio negativo a veces puede ser importante. Pero un actor principal es el hidrógeno negativo, que es un hidrógeno que tiene un segundo electrón. Eso fue un poco un descubrimiento, porque al comienzo de este estudio, estamos hablando más de un siglo atrás, pero, o sea, de un siglo atrás, pero al comienzo de este tipo de estudios, obviamente no se consideraba el hidrógeno menos, pero si lo sacamos, no logramos explicar, por ejemplo, eh, el continuo del Sol, o sea, de la estrella que es más fácil observar, su emisión en el continuo, no en línea tanto, pero en el continuo, no lo logramos explicar. Entonces, y fue así que se descubrió prácticamente el hecho que el hidrógeno negativo eh, juega un papel fundamental, al menos en estrella mm, tibia o fría, tipo G o K, no en estrella caliente, porque obviamente también es frágil. Por tener dos electrones en vez que uno es frágil y bajo un flujo energético se rompe, se ioniza, por decir, o sea, se vuelve a ser hidrógeno neutro.
Y esto es un ejemplo, justo para terminar, este es un ejemplo, véanselo con calma nuevamente, de cómo es la opacidad, entonces cómo va el continuo en una estrella tipo solar más o menos o estrella caliente, y donde son remarcados cuáles son típicamente los procesos principales a las varias longitudes de onda. Entonces ustedes pueden ver que en el infrarrojo el free free del H- es el proceso dominante, el bound free del H- es dominante también a longitud un poco menor, y de ahí hay, por ejemplo, en el azul es dominante el scattering relay, porque como le comenté antes, por la dependencia lambda a la menos 4 se hace relevante solo en la parte más azul. Ok, le echan un vistazo, me hubiese gustado un poco comentarlo, verlo con calma, pero igual es una figura, pueden verlo ahí esto también, pero véaselo con calma. Lo último que le menciono solo es que ahora si resumen toda esta parte, esta última dos clases prácticamente que hemos hecho, si resumen todo eso, ven lo que los modelos de atmósfera modernos hoy día deben incluir. Los modelos de atmósfera, cuando la persona calcula un modelo de atmósfera, incluyen millones de líneas de espectrales de átomo y molécula también. Y átomos negativos también, átomo neutro, ionizado, negativo y molécula. Y consideran usualmente lo más frecuente es que toda la transición bound free y free free de hidrógeno y helio se incluyen y la mayoría de los metales también. Metales en el sentido más pesado que hidrógeno y helio. La mayoría de los metales, no necesariamente todo. No se pueden olvidar los iones negativos, porque juegan un rol importante, y tampoco la molécula, al menos, excepto para estrellas muy masivas, donde posiblemente la molécula o los iones negativos no influyan mucho quizá. Pero por lo general deben concluir todo eso. Es por eso, todo esto es el ingrediente para calcular J y alfa, o sea, los coeficientes de emisión y de absorción, y entonces la source function, con la cual después van a solucionar la ecuación del transporte, sea si buscan la solución para construir un espectro sintético, sea si quieren la solución para, como parte de un sistema de ecuaciones de estructura para deducir un modelo de atmósfera. Pero en ambos casos necesitan todo eso. Ok, con eso hemos terminado y próxima clase seguiremos con un tema, seguiremos con este filo, pero un tema un poco distinto.